Bueno, seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, y lo está viendo Alberto Arévalos. Como le había dicho, Alberto Arévalos, le reitero, es el ex director de comunicación regional de Google, nada menos, y ahora se dedica a asesorar a empresas, pero sobre todo a políticos, ¿no? Y estábamos charlando, me interesaba el tema de la oposición, porque la verdad que me preocupa, ¿no? Porque yo lo que veo es una oposición que, si no la invitan a un programa de televisión, prácticamente no habla o no tiene forma de expresarse. Y por otra parte, no sé, tengo mi teoría, que es, ¿no será que tienen miedo de que si Cristina no consigue la RR, que finalmente Cristina se vaya y que le toque a un opositor y que se haga cargo de la herencia tremenda que, le va a dejar el kirchnerismo? Mira, si eso es así, creo que significaría que el país está peor de lo que pensamos. Me parecería un análisis muy miserable de cualquiera que pretenda ser presidente, pensar que le explote la bomba a otro, explote todo y después si explota, le explota a la gente, ¿no? Entonces, me parecería una demostración más de la falta de grandeza de la dirigencia política en la Argentina en general. Bueno, en el 2009 la oposición argentina demostró una enorme falta de grandeza. A ver, me parece que si nos extendemos, creo que hay problemas sociales en la Argentina en los últimos, si querés, 25 o 30 años que se manifiestan en la dirigencia política. Los políticos argentinos no son vienen de los argentinos, húngaros, ¿no? caídos en paracaídas, de algún lado salieron. Me parece que tiene que ver con cómo se ha ido conformando la Argentina después de la dictadura y sobre todo después de la década menemista. Un país que creo que la sociedad está muy golpeada y se refugia en defenderse, en la suspicacia. A mí el choque cultural que hay, venir de Miami, y Miami no es todo Estados Unidos, digamos, es lo más latino que hay, entre todo. De venir de Miami a venir a Buenos Aires, lo primero que te encontrás es esa sensación de que todo el mundo sospecha de todo el mundo. Que estás constantemente, hasta para las transacciones bancarias, sí. O hablas con alguien, es la duda constante. Y eso es una sociedad, no porque sea malo, yo creo que la sociedad se enfermó por el maltrato que recibió durante tantos años. Yo nunca voy a olvidar una anécdota de un viaje a Chile hace más o menos 7, 8 años, a Concepción, donde di un seminario, y me invitaron a tomar un café en un bar, y comimos algo, y una de las profesoras abrió la billetera y se dio cuenta que no tenía plata, pero tenía una chequera. Escribió un cheque, se le dio al mozo, el mozo lo único que hizo es mirar el importe, y listo. Sí. Eso en la Argentina no existiría nunca. Alguien que vaya a un lugar a tomar un café y entregarle a un mozo un cheque sería un chiste. A ver, yo creo que es así, la sociedad es una sociedad que nadie cree en nada. Está muy golpeada y muy construida sobre la sospecha, y desde la política no se le ayuda a que la gente pierda esa sensación de sospecha de todo el mundo, porque si estás de un lado te dicen que todos nosotros somos unos mentirosos que te quieren arruinar la vida, y si estás de este lado, bueno, percibís que muchas cosas que te dicen son mentiras. Entonces, si todo el mundo te miente, ¿a quién crees? ¿Sí? Me parece que los políticos juegan con fuego cuando se pelean de la manera que se pelean y se dicen las cosas que se dicen, porque ponen en tela de juicio toda la arquitectura y todo el andamiaje de una sociedad democrática, ¿sí? Si la presidenta está, entre comillas, loca, y si los opositores son todos unos cretinos vendidos al oro imperialista, ¿qué queda? Si podemos bajar un cambio y entender que todos podemos ser argentinos, que todos podemos querer que el país sea mejor, algunos de un lado y algunos de otro, y algunos pierden, como decía Balbín hace muchos años, el que gana gobierna y el que pierde ayuda. ¿Por qué tenemos que estar en un estado de guerra permanente? ¿Por qué tiene que haber un estado de insulto, y que no es constructivo? Y que además que se va a repetir, porque después le va a tocar, cuando en algún momento
sea en gobierno, porque por una cuestión, digamos, natural, le va a tocar a alguien alguna vez, vas a tener que sufrir las mismas cosas. ¿Vos cómo ves una cosa, no sé si es única en el mundo, yo nunca lo vi, no lo supe, por lo menos en gobiernos democráticos, cosas como por ejemplo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional, en donde el gobierno nacional hace todo por destruir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Eso pasa en Estados Unidos o en Europa? Pasa en Estados Unidos, has tenido presidentes republicanos, y Washington, el Distrito Federal, generalmente es demócrata. Tenés el caso de México, para no irnos a Estados Unidos, porque acá tenés el PRD gobernando la ciudad y tenías el PAN a nivel nacional. A ver, todos puede haber, claro, obviamente, sería mejor si fueran todos los mismos partidos. Pero primero que son concepciones políticas diferentes de lo que es el federalismo. Este no es un país federal. Dejémonos de decir que la Argentina es federal. Sí. Argentina es un país unitario que elige un cuasi rey una vez cada 4 años. Porque el presidente en la Argentina tiene un poder que muy pocos presidentes tienen. Nosotros, Belgrano, pobre San Martín, quería crear una monarquía descendiente de los incas. Acá les había agarrado el virus republicano y dijeron, no, vamos a hacer una república. Tardamos 55 años en darnos una constitución, más o menos, que nunca respetamos, ¿sí? Y siempre hemos estado atados a la figura del líder paternal casi monárquico. Es en la Argentina. Es decir, el matiz federal y ese matiz de la constitucional que es copiado de la Constitución de Estados Unidos es un traje hecho para otro cuerpo. Otra sociedad. Entonces, habría que sincerar las cosas. Es decir, mira, esto no es un país federal, es un país unitario, monárquico, donde tenemos una reina y nos gusta tener una reina o un rey con un primer ministro. Si los los españoles o los ingleses o los holandeses funcionan así, no hay ningún problema. Ahora, si querés traer una república, entonces la república no es votar cada 4 o cada 2 años. Eso no es, pues también se vota en Cuba, ¿eh? Sí. Eso no es una república, es otra cosa. Y creo que la Argentina no es un país, desde el punto de vista institucional, republicano. Es más, los políticos no son republicanos. Porque cualquiera que llega al poder, cuando llega, sabe que va a tener un montón de resortes para poder gobernar. ¿Cómo puede ser que todavía tengas decretos de necesidad de urgencia 10 años después de la crisis? Y si ni siquiera tendría que estar en la Constitución eso. ¿Pero por qué? Porque yo pienso, ahora que soy oposición, el día que a mí me toque, y yo quiero parte de la coparticipación, yo quiero tener la capacidad de poder gobernar por decreto si tengo el Congreso en contra. Claro, con la emergencia uno puede agarrar las partidas del presupuesto y de una manera muy oscura o muy poco transparente hacer lo que se le canta. Claro, yo por ahí ahora que estoy en la oposición digo, como yo me creo virtuoso, porque todos nos creemos, es decir, nadie piensa de uno mismo que es mala persona. No conozco a nadie que diga, no, yo soy una mala persona. Hasta el peor tipo piensa que en el fondo es bueno y se justifican lo que hace. Entonces dice, no, pues cuando yo sea gobierno, como yo soy virtuoso, eso que ahora el gobierno hace mal, yo lo voy a hacer bien. Y no es así, porque el sistema está armado para que se te hagan las cosas mal. Entonces, la democracia justamente lo que hace es el sistema de división de poderes para que un poder se controle al otro y con eso evitar que el mal que está en el ser humano se termine convirtiendo a la sociedad en una dictadura. Churchill tenía razón cuando decía que la democracia era el menos malo de los sistemas de gobierno. La democracia no es el único sistema de gobierno. Y de hecho la humanidad se desarrolló y creció sin democracia. Si vos te pones a ver el mundo, la mayor cantidad de países no viven en sistemas democráticos republicanos rusianos, digamos, o como se pensaba en la Revolución Americana o la Revolución Francesa. La democracia se inventa como una respuesta a la monarquía absoluta, donde el rey era dueño prácticamente de la vida y hacienda de todo el mundo. Dijeron, no, hay que ponerle balances, porque la gente, y como dijo Michelle Obama el otro día, el poder no cambia a la gente, el poder revela cómo es la gente de verdad. Entonces, cuando vos pones a la gente, todos nosotros que tenemos defectos, tenemos envidias, miedos, odios, agachadas, como decimos en criollo, con un montón de poder. Entonces la idea es limitémosle el poder. Claro, limitémosle el poder. Este tipo, porque tiene que haber un ejecutivo, tiene que haber alguien que haga el trabajo, porque si no la sociedad no se puede organizar, pero ojo, vamos a limitar el poder. Vamos a tener un Congreso, un Parlamento que representa al pueblo, porque la soberanía ya no reside en el rey, una justicia reside en la sociedad, por el poder ejecutivo. Una justicia, porque en una sociedad, para que funcione y no sea la ley de la selva, tiene que haber una justicia.
y tiene que haber unos jueces, y tiene que haber unos mecanismos como se eligen los jueces. Pero ¿qué pasa? Acá creas un mecanismo para elegir los jueces y después empezás a ver cómo tocas el mecanismo para elegir jueces que vos es querés. gracioso. Bueno. Este Consejo de la Magistratura, que ya lo reformó Néstor Kirchner, ahora lo está violando la propia por eso, presidenta. entonces, a ver, esa filosofía argentina, tan bien reflejada en el viejo Vizcacha, ¿sí? Hacete amigo del juez y todo eso, ¿no? De la piolada. Tenemos un montón de leyes. Bueno, ese es el gol de Tenemos Maradona. las mejores, el gol de Maradona. Bueno, el claro, gol con el la gol de mano. Yo no festejo el gol de el Maradona. Gol con la mano es el mejor gol para los argentinos. A mí me parece vergonzoso el gol de Maradona. Es un gol con la mano. Y lo hicimos los ingleses. Y nos parece que eso es una vivada bárbara, porque se lo hicimos los ingleses. Somos tan patéticos cuando festejamos eso. Porque cuando es muy el otro gol, el anterior, gol sí vale la pena. El otro gol era una maravilla que no fue ni siquiera imitada, ni siquiera Messi logró. Todavía falta Messi. Todavía le falta, pero todavía no logró. Se puede gambetear a los 11. Una cosa más impresionante, y sin embargo a los argentinos les gusta el gol con la mano porque es más pícaro, entonces, es más ¿qué es lo que criollo. pasa? Esta es una sociedad que premia, de la forma que está organizada, la piolada, la viveza. Sí, yo otro día llego a Ezeiza, está la fila para pasar, y viste que te ponen las fajas esas y tenés que hacer todo un caracolito así hasta que llegas. Y un tipo se mandó por atrás y se puso antes que yo, que estaba haciendo. Le digo, ¿por qué haces eso? Para ponerse 2 puestos antes que yo. Y además atrás de otros 50 que estaban antes. Lo que tampoco ganaba demasiado. Bueno, y un señor grande, no era un chiquilín. Entonces, ese tipo de cosas, que son detallecitos, que no lo ves en Colombia, mira que yo viajo mucho, no lo ves en México, no lo ves en Chile, no lo ves en Estados Unidos, no lo ves en España, lo ves acá y lo ves constantemente. Bueno, con esa materia prima, ahora, yo no creo que no se pueda cambiar, ¿sí? Los alemanes, un pueblo sumamente culto, durante 10, 15 años vivaron al Führer. Hubo una desnazificación y hoy Alemania es un ejemplo democrático en el mundo. Se puede cambiar, ¿sí? Se puede cambiar. Pasó con los italianos tienen sus cosas, pero pasó con los españoles, pasó con otros países que culturalmente descendieron, digamos, ¿no? En lo que era la aceptación de ciertas reglas de convivencia. ¿Por qué no se puede hacer en la Argentina? ¿Por qué no se puede? Un cambio cultural muy grande, ¿no? Barrio Nuevo decía, hay que dejar de robar, no sé, 2 días, años. 2 horas, 2 años, 2 minutos. Yo diría, vamos a tratar de respetar la ley. Pero, sí, realmente, pero no porque nos impongan, sino... Y no por un tiempito nomás, sino, porque Barrio Nuevo dijo 2 añitos, después volvemos a afanar. Respetemos la ley, pero desde uno, ¿eh? No que respetar los jueces. No. Yo conozco cuál es la ley, sé que mis obligaciones son, empezando por respetar el semáforo, pagar los impuestos, o sea, no hacer ninguna vivada. ¿Sabes qué bien funcionaría? ¿Cómo empezaría a funcionar bien este país? Yo me pregunto si estos cambios culturales y sociales pueden funcionar de abajo para arriba. No. Yo creo que se necesita una cabeza que no avasalle la justicia, que respete la Constitución. Y ahí volvemos al tema que vos decías inicialmente, que era lo que queríamos demostrar, como dice Lelutier, que no hay liderazgo desde la oposición, ni docencia, si querés, política y ciudadana, porque me parece que ni siquiera ellos lo saben, ni siquiera ellos lo sienten. Entonces, cuando vos me decís, bueno, ¿ellos pueden comunicar en Internet? Sí, por supuesto, pueden comunicar por Internet. El problema es que no sé qué van a comunicar. ¿Qué van a comunicar? Claro. El problema es qué van a comunicar, cuál es la plataforma. A ver, ¿cuál es la posición de Macri respecto a la fragata? ¿Hay que negociar o hay que dejar que la fragata se hunda? Todavía no lo escuchamos. ¿Dónde está? Estoy esperando. Hoy, en viernes todavía no escuchamos si el problema es que hay que negociar con los holdouts, y la teoría del mundo civilizado es que no te queda otra. Es muy antipático, pero es la realidad. Vos los cagaste, los tipos no entraron en tu canje, que fue además leonino, y hay que arreglar. Y todos sabían que había que arreglar, pero la Argentina se intoxicó, o la intoxicaron, con una visión del mundo por la cual nosotros teníamos derecho de hacer el default, y después de hacer el default, no quiero usar la mala palabra, de alguna forma, de caminar a los bonistas que dejamos empomados. Que a todo esto la intoxicación fue tal que nos creímos que los bonistas eran extranjeros, cuando el 80% de los bonistas eran jubilados argentinos, futuros jubilados argentinos. Sí, había de todo ahí metido. Los que estaban afuera fueron los más vivos y dijeron, no, mira, porque yo sé que me van a tener que pagar de alguna forma. ¿Me hubiera parecido mucho más digno hundir la fragata? ¿Nosotros?
hundirla. Como ha ocurrido muchas veces en la historia, antes de entregar la bandera y antes de entregar un buque que es sinónimo de la soberanía de un país, la tripulación se hunde antes de entregarla al enemigo. Perfecto, hundila. Y dejárselas ahí en el puerto que después no la puedan sacar. Sí, acá no sabíamos muy bien, porque Cristina dijo, la entregamos, después Timerman dijo, no, la vamos a buscar. Por lo menos eso hubiera sido más, desde mi punto de vista, por ahí estoy muy equivocado y por ahí un almirante viene y me pone preso. Pero a mí me parece que hubiera sido con mucho más honor arriar la bandera, llevarse la bandera y hundir el barco, y después haremos una réplica, antes que dejarlo ahí tirado, y yo no creo que antes de diciembre lo puedan recuperar. ¿De qué forma? No, acá hay que pagar. Además, después del fallo pero yo puedo de la entender, apelación de Griesa, que dice que hay que pagar la deuda. Está bien. Y yo puedo entender que nosotros digamos, no le vamos a pagar a nadie. Porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere. Es lo que va a decir el gobierno. Perfecto, no le pagamos. Pero hay un símbolo, porque la fragata no es propiedad del gobierno, es propiedad del Estado argentino. Claro. Y el gobierno, que es una cosa que el argentino no lo entiende, el gobierno no es el Estado. Claro. El gobierno es la administración temporal del Estado. El Estado lo constituye todos los habitantes, más el territorio, más una historia común y otro montón de cosas. La fragata, cada tornillito de la fragata pertenece a cada uno de los argentinos. El gobierno no puede tomar decisiones unilaterales sobre eso que es patrimonio de todos. La visión de Luis XIV era el Estado soy yo, y me da la sensación de que los gobernantes argentinos, Cristina a la cabeza, creen que el Estado son ellos. Bueno, el État c'est moi sigue siendo una forma de que acá jugamos a la democracia, ¿sí? El presidente es el presidente, tiene la justicia y tiene el Congreso. En la práctica formal, sí, pero ¿qué hacemos? Y al Congreso no le doy quórum. Entonces, si la oposición me gana, yo no le doy quórum y no los dejo legislar. Y la justicia, y sí, pero a este juez que no me gusta, lo saco. O cajoneo las nominaciones, o tengo jueces, juzgados abiertos desde hace años, porque no, por ahí no me sé que no. Es decir, jugando siempre con la trampa. No asumimos las reglas del juego, no las asumen desde el poder. Es decir, bueno, ok, tengo que gobernar con un Congreso en minoría, bueno, vamos a dialogar. No, directamente lo cierro. Todos los países democráticos. Directamente lo cierro, lo clausuro. No les doy, el problema del quórum es de ustedes. Entonces les quito el quórum y paralizo el Congreso. Con la justicia, vos viste todo lo que ha pasado últimamente, es lo mismo. Entonces, no hay, no son republicanos. Y vos lo podés justificar, decir, no, pero lo que pasa es que los jueces son los de la dictadura, los puso esto, los puso Clarín. Pero nadie respeta las reglas de juego voluntario. Están todos jugando un partido de fútbol y cada uno agarra la pelota con la mano, se la pone abajo de la camiseta, vos sabés un detalle cambia la pelota. Detalle menor, porque o jugamos con 5 pelotas. Detalle menor, que ahí nos están echando, ahí nos están echando, detalle menor. El único juez que nombró, juez federal que nombró la dictadura, el proceso de reorganización nacional, que hoy todavía está en funciones de alguna forma, es el juez Zaffaroni. Mirá vos. Hoy ministro de la Corte Suprema. Fíjate vos qué casualidad, ¿no? Ironías de la vida. Ironías. Alberto Arévalos, nos queda para otra oportunidad el tratar de contarles a los opositores argentinos esta realidad, ¿no? Que es muy probable, Jorge Asís dice que no, pero bueno, es muy probable que el 7D, 10D, 11D, más o menos por ahí, no haya más espacios, o muy pocos espacios, para la oposición en los medios realmente masivos, ¿no? Que son la televisión y en parte también la radio. Internet puede ser la alternativa, pero me parece que el mensaje todavía no llegó a los potenciales opositores. Lo que pasa es que en Internet tenés que trabajar más. En televisión vas y respondes una pregunta y ya está. Acá tenés que generar toda una plataforma, una estructura de comunicación, y ese es el trabajo que hay que hacer. Eso es lo que falta para la próxima. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chao.